Hola querido hermano, hermana, en el nombre de Jesús. Quiero compartir contigo un poco del testimonio de mi vida con la esperanza de que sea provechoso para tu vida. Resulta que pronto voy a cumplir 67 años y he pensado qué rápido pasa todo, qué rápido pasa la vida. Y pienso que una de las consecuencias de la caída del hombre es que ha perdido la realización de que la vida pasa tan rápido y que vamos a la eternidad. Pero la eternidad no comienza cuando morimos. Nuestra alma tiene ya esa posibilidad de participar en la eternidad con Dios desde ahora. Entonces, hace poco empecé a orar de esta manera, diciendo: Señor, el tiempo que me quede en mi vida, que realmente sea para tu gloria, que realmente te agrade. Y esto fue como un despertar. Pero vamos un poquito atrás a la historia de cómo fue mi conversión. Caramba, yo no tengo un testimonio de ser un gran pecador o algo así muy dramático de esta manera. Estaba estudiando ingeniería química, tranquilo, soñando algún día a casarme. Pues pensaba yo, una buena persona, observando los mandamientos, en una familia católica, practicante, una escuela católica y pues misa todos los domingos. Y un día mi mamá me invita a un grupo de oración. ¿Y cuál fue mi asombro en este grupo de oración? Ver las personas como si Dios estuviera ahí presente, vivo. Una palabra de profecía, otra palabra de profecía. Todos llevaban Biblias y las leían en una forma actual. La palabra se está explayando aquí y había entonces un silencio y las personas estaban recibiendo esa palabra de Dios y agradeciendo y alabando a Dios por esa palabra. Más tarde oraban por los enfermos y todos se sentían libres para imponer las manos, orar por las personas. Yo estaba asustado en el sentido de asombrado. Y recuerdo que al final les pregunté: ¿y ustedes son católicos? Y se sonrieron. Era el año 1976. Me contaron que el año anterior habían estado en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, habían celebrado misa con el Santo Padre y el Santo Padre había dado la bendición a esta corriente de gracia en la iglesia que se llama la renovación carismática. Pues como tenía una mente científica, observadora, pensé, esto no lo puedo descartar tan rápido como locos, porque se notaba que hay una autenticidad aquí en esto. Y cuando me dijeron que realmente esto estaba en la iglesia, que era una corriente eclesial, me puse a investigar y efectivamente empecé a constatar. El Santo Padre dijo que lo que más necesita la iglesia es un nuevo Pentecostés, un derramamiento de gracia, un despertar. Entonces vi que estaba ocurriendo ante mis propios ojos. Personas normales y corrientes, llenas de sed por Dios, abriéndose a la palabra y Dios manifestándose con este poder. Y me pregunté, ¿cómo es posible que yo fui criado en una familia católica buena, observante,
escuela católica, parroquia, y nada de esto se estaba manifestando. Y empecé a comprender que el ambiente católico nuestro, quizás también el tuyo, había sido profundamente influenciado por una cultura racionalista, donde no se espera que Dios intervenga y que Dios actúe. Y creíamos en Dios y profesábamos el credo y creemos que el Señor actúa en los sacramentos, pero no pensábamos que Dios pudiese interactuar con nosotros de una forma dinámica, vital, transformadora. Y aquí empecé a descubrir que esto es lo que Dios tiene hambre, de un pueblo que viva como vemos que era normal si leemos los hechos de los apóstoles. Ellos, como Jesús mismo, no movían un dedo sin estar atentos a la voluntad del Padre y esperaban que Dios les hablara, no al tiempo de ellos, sino al tiempo de Dios. Y esto pues requiere mucha atención y mucha disciplina, porque no es una magia, es gracia, es fuerza de Dios. Pero Dios está vivo y Dios se manifiesta de esta manera. Y pues así seguí participando. Y recuerdo que cuando estudiando ingeniería, pues para mí el estudiar la ciencia, diferente a muchas otras personas quizás, fue una ocasión para fortalecer mi fe. Porque caramba, si uno ve la maravilla de diseño inteligente que hay en una célula hasta de una amiba, ¿cómo no creer en Dios? Es más, hay una ley que se llama la ley de entropía, por la cual sabemos que las cosas por sí solas van al desorden. Y si quieres prueba de eso, observa tu habitación, como tu casa. Todo se desordena si no hay una fuerza superior que la lleva otra vez al orden. Tú dejas un edificio solo por un tiempo y se hace ruina. Entonces, ¿cómo el universo entero tiene esa funcionalidad, esa belleza, ese orden? Realmente hay un diseño inteligente y todos lo sabemos. Entonces, qué dureza de corazón para no creer en Dios. Recuerdo San Pablo en Romanos 1:16 que dice, porque no creyeron en el Señor que se les manifiesta. Creyéndose inteligentes, quedaron estúpidos. O sea, la soberbia del hombre, porque tenemos tecnología, porque tenemos ciencia, nos ha embotado el cerebro para no percibir lo que está delante de nuestras narices. Y entonces hemos creado una dicotomía entre ciencia y religión que es absurdo, porque la ciencia solamente nos ayuda a entender con la razón que Dios nos dio que hay un orden en la naturaleza que podemos utilizar. Entonces la ciencia bien utilizada es de Dios. Es que somos inteligentes lo suficiente para observar un orden que ya está ahí, que ya ha sido dado, que nosotros no inventamos, que estamos aprovechando, pero viene de Dios. Y de esta manera pues llegué el día del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? El bautismo en el Espíritu Santo es un momento en la vida del adulto en que el hombre o la mujer descubre el señorío, el amor, la fuerza, la vida de Dios. Es como que se
quitan las escamas de los ojos y uno se queda asombrado ante quién es Dios. Esto es una gracia maravillosa, es el bautismo en el Espíritu Santo y nos lleva a un encuentro con Dios personal, íntimo, que nos lleva en una nueva dirección. Y comprendí que hasta entonces, hasta tener este encuentro de gracia, pues yo, como las personas que yo conocía, éramos observantes de la ley. Pero estaba bien claro en San Pablo que no nos salvamos por observancia de la ley. No quiero decir con eso que todas esas personas estaban yéndose camino a la perdición. No quiero decir eso, porque Dios es tan misericordioso que nos toma donde estamos si lo estamos viviendo en buena conciencia. Pero sí es cierto que el Señor quiere darnos mucho más. Entonces, el Antiguo Testamento era la observancia de la ley. Es el querer cumplir para sentirnos que somos buenos, que estamos en el camino de Dios. Y no sabíamos que Dios nos quiere infundir su espíritu, dar su gracia. De manera que no es salirnos de la observancia de la ley para caer en el libertinaje. San Pablo nos dice, Dios nos guarde, porque no es ni observar la ley como forma de salvación, ni es vivir en el libertinaje como los paganos. Hay una tercera vía, que es la vía cristiana, que es vivir abiertos al Espíritu para que la verdad, el orden, la enseñanza del Señor se interiorice en el alma y se haga vida, se haga potencia. O sea, hay una infusión de gracia, de vida, que nos lleva a esta participación con el Dios vivo, que es mucho más que simplemente cumplir y vivir en un mundo secularizado. Les voy a dar un ejemplo de la vida real. Un señor que conocí, que es casado y vivía por la ley y sabía que tenía que ser fiel a su esposa porque no quería quedar mal con Dios y perder su alma. Entonces, tengo que ser fiel a mi esposa. Pero en el fondo envidiaba a sus amigotes que andaban adulterando, porque pensaba, están saliéndose con las suyas, están pasándola muy requete bien, y yo aquí, pues, sacrificado con tal de ir al cielo. Este hombre tuvo esta gracia de un retiro que lo llevó más tarde a esta efusión de la gracia del Espíritu Santo, a este despertar al encuentro personal con el Señor. ¿Qué ocurrió con este hombre? Descubrió una nueva relación con su esposa. Entró en una profundidad de amor con ella que ahora la podía mirar a los ojos con serenidad. Podía experimentar el sufrimiento y las alegrías de su esposa, una fusión de amor, de intimidad entre los dos. Y más comprendió la sabiduría de Dios para el matrimonio y el horror que es el adulterio y la infidelidad y el daño que uno se autoinflige y le inflige a los demás, que todos lo debemos entender. Es terrible lo que está pasando. Pero ¿saben qué más ocurrió? De ahí en adelante, en vez de envidiar a sus amigotes, empezó a tener más y más lástima por ellos, compasión y más allá, entonces, misericordia, porque vio la realidad. Son literalmente unos desgraciados. La vida que están viviendo es una vida oprimida, una vida vacía, una vida en tinieblas, no lo que Dios nos creó para ser. Entonces vamos entendiendo que Dios no nos llama para tenernos oprimidos en unas exigencias que nos abruman, sino que la gracia de Dios es liberadora, es sanadora, nos lleva a una nueva vida que lleva sacrificios, que lleva
un conyugarse con Jesús en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad, porque efectivamente es un casarse con Dios. Pero es ahí donde el alma se recrea, se hace feliz, se hace libre. Luchar con Dios en este camino, donde por Él a veces somos rechazados, incomprendidos. Cuando uno va descubriendo la vida con el Señor, uno sufre con Jesús y se alegra con Jesús. Y saben entonces lo que fui entendiendo, que nosotros todos, quizás tú también, fuimos criados con dos máximas falsas. Y estas son, primero, evitar el sufrimiento. Y segundo, maximizar el placer. Y para esto vivimos. Y este es el fundamento de toda publicidad. Y nos parece normal. ¿Quién no quiere evitar el sufrimiento? ¿Quién no quiere maximizar el placer? Y así Satanás nos tiene atrapados como estúpidos. Porque cada vez que vamos a salirnos de esos confines, vas a sufrir, te voy a quitar los placeres. Entonces volvemos otra vez a la esclavitud de Satanás. Y así vivimos, esclavizados. ¿Qué hace Jesús? Cuando Jesús se revela al alma, le revela una nueva máxima. Es el amor divino. Es el amor que Él manifiesta desde su corazón humano. Es que Dios encarnado es todo amor. El amor del cielo viene a la tierra y se manifiesta en un corazón humano que camina, que sufre, que se alegra. Y este es Jesús. Entonces, ahora tenemos una nueva máxima, que es el amor divino. Y por este amor divino somos capaces de abrazar sufrimientos. Por este amor divino somos capaces de evitarnos placeres. Porque este amor divino es más grande que todo placer superficial, humano. No quiere decir que no tengamos placeres. Lo que sí quiere decir es que no anteponemos ningún placer al amor divino. Y si algún placer contraría al amor divino, vamos por el amor divino. Y por eso somos capaces de luchar con Jesús, sufrir con Jesús. Es la alegría de los santos. Decía Santa Teresa que un santo triste es un triste santo. El verdadero cristiano manifiesta un gran gozo en su vida, una gran alegría, aun cuando tiene cruces y pruebas, porque tenemos esa máxima que es el amor divino que rebosa en nuestro corazón. Pues ese día del bautismo en el Espíritu Santo, el Señor me regaló la vocación al sacerdocio. Estaba estudiando pues en la universidad, entonces cambió el rumbo de mi vida, y al mismo tiempo ese día mismo me enseñó que el Señor quiere que todos vivamos en comunión con otros, o sea, en comunidad. Hay diferentes variaciones de comunidades en la iglesia, pero no podemos solos, porque la corriente contraria nos arrastra, y Dios, que es todopoderoso, se quiere valer de nuestros hermanos para que nos ayudemos unos a otros. Entonces yo te pregunto, ¿estás tú ubicado en la iglesia, en alguna familia espiritual, sea la parroquia, sea algún movimiento, sea alguna comunidad de alianza, donde tú tengas hermanos con qué caminar? Y a lo mejor dices, bueno, pero es que yo he tratado y pues ahí hay mucha hipocresía, hay pecadores. Hermanos, no busques un coro de angelitos en el cielo. Los que vas a encontrar son tan pecadores como tú y yo, pero precisamente es aprendiendo a perdonarnos, a caminar juntos, a rozar unos con otros, que nos vamos purificando. Es muy fácil decir, yo perdono, yo amo. Es como el que dice, yo sé nadar, pero en seco, ¿no? En teoría, aprendí en un libro a cómo nadar. Por favor, vamos a ver cómo lo haces en el agua. Entonces, la vida cristiana se vive con otros, se vive en comunidad. Pasaron 6 años de seminario
donde no fue fácil porque no había muchas personas que entendieran esta gracia, esta intimidad con Dios de esta manera, de alabanza, de gratitud, de creer que el Señor hoy día quiere también que se manifiesten los portentos que vemos en la iglesia primitiva. Y no se crean que estoy hablando de una mera emotividad, no, una verdadera integración en la personalidad del ser humano, donde realmente el Señor ilumina la inteligencia, caliente el corazón, revivifique las emociones. O sea, el Señor vino no solamente a ilustrarnos en la cabeza, el Señor vino a redimir al hombre completo, sus emociones, su sexualidad, sus aspiraciones, todo. Ser hombres y mujeres nuevos. Decía San Cipriano, cuando él veía a los cristianos, es que yo no puedo vivir esta vida, estos hombres y mujeres viven una vida donde tienen una autoridad sobre sus instintos, sobre su cuerpo, cómo se aman, cómo se perdonan. Y él pues era un hombre inteligente y dijo, yo quiero aprender esto, y humilde, ¿no? Y él ya era más de 40 años cuando él fue bautizado después de una experiencia de catecumenado. Y él dijo, salí de esas aguas del bautismo un hombre nuevo, capaz de vivir como antes me era imposible. Esta es la fuerza del Espíritu Santo. O sea, no es simplemente que tengo un doctorado ahora en teología y ahora pues sé muchas cosas. Es una transformación vital, profunda de todo el ser, del ser humano. Y esto es lo que Dios quiere que todos experimentemos. Y es algo que está al alcance de todos. Vemos como Dios privilegia a niños, los pastorcitos de Fátima, 6 años, 8 años, 11 años. Privilegia a una Bernardita y llegaron a una intimidad y una participación de la vida de Dios que debería ser la envidia de muchos teólogos. Entonces no se crean que esto es para gente selecta por sus dones naturales. Esto es una gracia que Dios quiere dar a todos en su estado de vida, ¿verdad? Pues también les quiero entonces compartir, cuando ya de una vez de ordenado, pues el Señor me llevó a la primera comunidad de alianza, que se llamaba Arca de la Alianza. Y el Señor dio allí muchos frutos, pero por diferentes razones las personas fueron tomando su rumbo, se dieron muchas conversiones, muchas gracias, y fueron pasando los años viviendo mi vida como sacerdote feliz, dándome por el pueblo de Dios. Y vamos hacia adelante hasta el año 2008. El Señor planta en mi vida, en mi corazón otra vez, ese primer amor por la vida en comunidad. Y pues yo pensaba, estoy viviendo en comunidad, soy párroco en una parroquia, pero el Señor me llamaba a algo más. Y entonces allí se formó el 2008 la comunidad en que estoy ahora, que se llama Amor Crucificado. ¿Y cómo ocurrió? Pues fíjense, estaba confesando y vino una señora que ya yo había conocido antes, una señora esposa con 8 hijos, y me cuenta lo que Dios está haciendo en su corazón. Ella había fundado una asociación de familias que educan a sus hijos en el hogar. Se llaman homeschoolers en inglés. Ella fundó la asociación de homeschoolers aquí en el sur de la Florida. Pero el Señor la estaba llamando de una manera nueva en Medjugorje, en una peregrinación que yo había ido también. Ella sintió que Jesús le decía desde la cruz, ¿quieres ser mi alma víctima? Y ella se asustó mucho, porque la idea de alma víctima pues le connotaba pues que iba a estar postrada en una cama, enferma, y pensaba, ¿y mi esposo? ¿Y mis hijos? Y el Señor le puso en contacto con una mística mexicana que se llama Conchita Cabrera de Armida.
que ella también experimentó esta llamada de alma víctima, pero es una mujer casada con 9 hijos y muy alegre, muy simpática, muy viva, muy humana. Entonces ella empezó a entender que no es simplemente una llamada a estar enfermo y postrado en la cama, sino a una total inmolación, abandono a Dios. O sea, no es para ser víctima de las guerrillas o víctima de los criminales. Cuando se habla de ser alma víctima de amor, como hablaba Santa Teresita del Niño Jesús, se trata de ser víctima de la misericordia de Dios, del amor de Dios. ¿Qué significa esto? Pues Jesús, que se ofrece al Padre dándolo todo con toda confianza, y que el Dios pueda hacer conmigo lo que Él quiera porque confío en Él. Esto presupone la gracia de confiar en Dios, de abandonarse en Dios, de saber que Dios quiere para mí lo mejor. Y empecé a entender algo, que aún siendo sacerdote, aún después de las gracias de la renovación en el Espíritu y todo esto, en el fondo todavía quedaba en mí algo de reparo donde yo me guardaba de Dios. Y comprendí que quizás todos los seres humanos en el fondo le tenemos miedo a Dios. Entonces vemos a Dios como un benefactor al que le queremos enseñar planes. Mira lo que quiero hacer con mi vida, es todo bueno, ¿verdad? Apruébalo, ponle tu puño de aprobación, pero mi vida es mi vida. Y en vez de presentarle al Señor planes ya hechos para que Él los apruebe, Señor, que me vaya bien en la familia, Señor, que se me dé este proyecto, Señor, que se me dé esta idea. ¿Qué tal si yo desde la primera instancia digo, Señor, ¿y qué tú quieres? ¿Qué tú quieres para mi familia? ¿Qué tú quieres para mis proyectos? Tú dime a mí qué es lo que tú quieres. Yo me entrego. Te dejo a ti tomar autoridad sobre mi vida. Cheque en blanco. Eso es otra cosa. Y le tenemos miedo a esto, porque en el fondo pensamos que si le dejamos así a Dios, ¿a dónde me va a llevar? Que me da miedo, que me va a quitar todo. Entonces, ¿qué clase de relación tengo yo con Dios? Y comencé a entender lo que significa alma víctima de amor, como dice Conchita, como dice Santa Teresita de Lisieux. Y me hace gracia una cosa, tantas personas que dicen, oh, yo amo a Santa Teresita del Niño Jesús, uy, qué santa más linda, más hermosa, más bella, yo le tengo devoción, yo le pido. Pero un momento, ¿y alguna vez has escuchado lo que ella escribió? ¿Has leído? ¿Te has interesado por aprender de ella cómo vivir esa maravilla? Porque ella se ofreció como alma víctima de amor. Y hasta su propia hermana, cuando Teresita le dijo esto, también se asustó. Y era una hermana que vivía con ella en el Carmelo de clausura. Es que el miedo a Dios está en todas partes. Y esto es el trastorno más grande que Satanás ha hecho en nuestras almas. Le tenemos miedo a Dios. Entonces, hermano, la razón primordial por la que Jesús vino al mundo es para que conozcamos otra vez al Padre bueno, que quiere que sus hijos vuelvan a casa, que ya no le tengamos miedo. Y por eso quiso enviar a su Hijo humilde, sencillo, de carne y hueso, uno como nosotros, para que al encontrarnos con Jesús ya no tengamos miedo, porque Él es manso, humilde de corazón. Entonces esta es la invitación, y esto fue, como diríamos, a través de esta señora, se llama Lourdes, vino, como diríamos, otra etapa, porque la conversión es etapas y etapas. Dios nos va llevando siempre a más y más, y siempre estamos en construcción, ¿verdad? Y así empezó esta comunidad Amor Crucificado. El verdadero amor, el único amor auténtico es el divino. Fuimos creados para ser imagen de Dios. O sea, la imagen genuina de Dios
es vivir el amor divino, no hay otro. Que en cada uno va tomando características únicas, preciosas, porque Dios es el creador de todo y sin embargo todo es tan bello y único, ¿verdad? Pero todo tiene que tener ese amor divino, si para eso fuimos creados. Y así empezó entonces esta comunidad, Amor Crucificado, en la cual pues estamos aprendiendo tantas cosas que Dios nos ha enseñado, porque cuando le perdemos el miedo a Dios y nos abandonamos, vamos viendo que hay como más y más etapas y vamos descubriendo que estamos todos muy heridos, y esas heridas nos tienen trastornados. Y entonces el Señor nos invita a desenterrar esas heridas, sacarlos otra vez a la luz de la conciencia y ahora entrar en ellas con Jesús y volver a sufrirlas, pero ahora con Jesús. Y todos tenemos una herida paterna o una herida materna, son las heridas más profundas. Problemas con mi papá, problemas con mi mamá. Los míos más bien fueron heridas paternas. De nuestro padre, pues nos abandonó cuando éramos pequeñitos. El pobrecito, él también estaba con sus situaciones de vida, ¿verdad? Porque es una cadena, ¿no?, que se va dando. Y el Señor quiere romper esas cadenas y restaurar y traer otra vez a la vida. Entonces no es cuestión de rencores, de odio, sino de perdón, de amor, para que se restaure la vida y no seguir pasando esa situación. Y el Señor así quiere ir desenterrando en nosotros todo eso que está herido, que nos tiene atormentados, acomplejados, trastornados, y podamos vivir libres, en paz, capaces de perdonar, restaurando nuestra identidad en el Señor. Y es un proceso que se va dando a través de tener hermanos, porque no podemos hacerlo solos. Miren, nadie se puede autoinfligir golpes, ¿no? Tú te quieres dar golpes a ti mismo, no te los vas a dar muy fuertes. Pues igualmente es muy difícil uno mismo tocar las heridas que tenemos. Pero si tienes a alguien que te ama, que camina contigo, que te puede ayudar a ver la verdad de ti mismo, esto es muy importante, ¿verdad? Que sea como el instrumento de Dios para la sanación de tu alma. Entonces esto es parte de la vida en comunidad, ¿no? Ayudarnos unos a otros a sanar las heridas. Y miren una cosa, hay unas heridas que nunca se infectaron. ¿Cuáles son? Las de Jesús. A Él también lo hirieron. ¿Y por qué nuestras heridas se infectaron y las de Él no? Porque cuando nosotros nos herimos, rápido vino el demonio y nos crea odios, resentimientos, rencores, y nos infectamos por los que nos han hecho. Jesús es el único que recibió las heridas en un perfecto amor al Padre, en una perfecta comunión con el Padre. Y de esta manera, pues, las heridas del Señor no se infectaron, al contrario, esas heridas se convierten en canales de ese amor del Padre. Entonces, cuando yo le permito al Señor entrar en mis heridas, Él empieza a unir mis heridas con las suyas. Y Él me dice, lo que le hacen al más pequeñito, me lo hacen a mí, dice el Señor. ¿Y tú no eres un pequeñito del Señor? Entonces, lo que te hicieron a ti, hermano, el daño que te infligieron a ti, Jesús te dice, me lo hicieron a mí también, porque tú y yo somos uno. Y por eso el lema de nuestra comunidad que el Señor nos dio fue, el Señor nos dijo, súfrelo todo conmigo. Ya no somos dos, somos uno en mi sacrificio de amor. Aprender a ser entonces uno con Jesús de esta manera. Entonces, todo lo que me han hecho a mí, no solo se lo han hecho al Señor, es que el Señor lo sufrió en mí. Una vez me dijo una joven, ¿dónde estaba Jesús cuando a mí me violaron? Y estaba muy resentida con Dios. ¿Lo puedes comprender, sí?
Y en oración, el mismo Jesús le hizo ver algo. Cuando a ti te violaron, hija mía, me violaron a mí. Porque tú eres mi cuerpo. Tú y yo somos uno. Jesús sufre todo lo nuestro. Jesús carga en su corazón las heridas de cada uno de nosotros. Y cuando nosotros vamos entendiendo esto, Él dice, te invito a que tú también cargues y lleves mis heridas. Entonces, en el dolor, en las heridas, se da una fusión de amor. Jesús con tu alma. Jesús con mi alma. Y me sé amado. Pero amado con un amor que no tiene límites, que va hasta la cruz. Y por eso San Pablo dice que la cruz es la sabiduría y el poder de Dios. ¿Qué cosa es la cruz? Porque nosotros sabemos que lo que le hicieron a Jesús, el daño que le infligieron, es un crimen. Es algo terrible. Eso no es bueno. Entonces, ¿por qué nosotros honramos y veneramos la cruz? Es el amor del corazón de Jesús con que Él se enfrenta a todo ese mal. El demonio vino contra Jesús con toda su furia y el Señor optó por amar y venció al odio, al mal en la cruz, amando. Entonces lo que nosotros adoramos es a Cristo crucificado. Es decir, nosotros descubrimos en la cruz el extremo del amor. El amor que vence hasta las fuerzas más grandes del mal. Ese es el amor divino. Y ese es el amor que Dios quiere infundir en nuestras almas. Para que nosotros también en las cruces que tenemos de la vida, que todos vamos a tener, seamos capaces de este amor divino que vence. Entonces Jesús toma la cruz como un trofeo. Y lo que por sí era algo terrible porque es la fuerza del mal que vino contra Él, al Él vencerla con el amor, la cruz se convierte en un signo glorioso por la victoria del amor con que Él conquistó esa cruz. Entonces, los males que nosotros vivimos, puede ser una violación, puede ser un atropello, que en sí mismo es algo terrible. Cuando yo lo vivo con el amor divino de Jesús, venzo ese mal y esa cosa terrible se convierte en una cruz gloriosa que unida a Cristo triunfa por encima del mal. Y esa es la gloria de los mártires. Esa es la sangre derramada por Cristo. Entonces, hermanos, ¿quién entiende esto? Solo por gracia de Dios. Porque puedo estar hablando aquí hasta el juicio final. Si no nos abrimos a la gracia, no entendemos nada. El amor, Dios nos lo da. Esto que sirva como una forma de buscar. Pero abre tu corazón y Él te revelará. Es el amor de Dios que se infunde en el alma, que nos hace entender lo que es el amor. Él nos lo da, Él nos lo regala. ¿Cuál es nuestra parte? Ponerle atención para que Él nos pueda enamorar. Y por eso les llevo ahora a la última parte. Y es que tenemos que pasar de un amor de Dios de cumplimiento, un amor de Dios como Dios el benefactor que aprueba mis buenas obras, a un Dios que se me da como esposo, esposo de mi alma, esposo de mi corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que Él, como buen esposo, se entregó en la cruz, desnudo, fue alzado en la cruz por mí. Y Él me invita, ¿me amas tanto que quieres también darte por mí de esta manera? Y esto es lo que es un matrimonio, ¿verdad? En las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad. Yo creo que si los novios se pusieran a calcular fríamente, no se casaran. Lo que los mueve es el amor. Por amor estoy dispuesto a todo por ti. Que Dios te bendiga. Hola hermano, hermana. Quiero compartir contigo el amor de Dios. Soy el padre Jordi Rivero.
Y quiero hablar partiendo de tu experiencia y de la mía. Y pensarás, ¿cómo yo puedo saber tu experiencia? ¿Sabes por qué? Porque compartimos la misma humanidad. Y todos sabemos lo que es sufrir. Y todos sabemos, aunque sea un poquito, lo que es amar. ¿Qué cosa es amar? Es sentir con el otro una comunión, un deseo de preocuparme por su bien. Así es Jesús, es todo amor. Y Él te ama tanto y me ama tanto que dio su vida. Le he preguntado muchas veces a mamás si hay una opción: o te cortan a ti una mano o se la cortan a tu hijo. Y todas las mamás me dicen, primero me la cortan a mí, pero a mi hijo no lo tocan. Y les pregunto, ¿y por qué no? Si se la cortan a tu hijo, a ti no te va a doler porque es otra persona. Y a ti pues no te va a pasar nada, pero a él nada más le cortan la mano, a ti no. Y todas me dicen algo muy importante. Me dicen, me va a doler más si le cortan la mano a mi hijo que me la cortan a mí. ¿Quién entiende esto? ¿Saben quién lo entiende? Solamente el que ama. Si tú no lo entiendes, no te lo puedo explicar. ¿Comprendes? Qué interesante es el amor, qué poderoso es el amor, que tú prefieres que te lo hagan a ti a no que se lo hagan a tu persona amada. ¿Y cómo aprendemos a amar así? Solos no podemos. Yo no tengo la fuerza porque soy débil, soy pecador. Es para eso que necesitamos un Redentor que se llama Jesús, que viene encarnado, es Dios, que viene y se da hasta el extremo en la cruz. Cuando yo contemplo a mi amor crucificado, me paso tiempo con Él, le doy gracias, le alabo, Él me va infundiendo ese amor de la cruz. Y va creciendo en mí, como dice San Pablo, tengan los mismos sentimientos de Cristo. Y entonces quiero irlo practicando con los que tengo cerca. Y así como cristianos vamos sintiendo sufriendo con el otro. Recuerdo una vez que vino un matrimonio con su niña adolescente que la habían violado. La chica estaba muy traumada. ¿Qué puedo decirles? Ahí nos abrazamos los cuatro a llorar. Y ahí se sintió la presencia de Jesús sufriendo con nosotros. Yo creo que es que como pensamos que Dios es todopoderoso, no nos cabe en la mente que Dios sufre con nosotros. Es que Dios le dio este mundo a los hombres y nos dio libertad para hacer bien o hacer mal. Esa es la dignidad que tenemos. Y cuando lo usamos mal, que hacemos daño. Y cuando hacemos bien, que hacemos bien. Y Jesús nos ha hecho libres así. Y cuando hacemos daño, hacemos daño. No solo al prójimo, al mismo Jesús. Y para que sepamos esto, Jesús encarnado sufre también los embates del enemigo. Sufre por el pecado de otros. Y ahora nos invita a ti, a mí, a todos. Opta por el amor divino. Yo voy a estar contigo, aunque tengas que sufrir. Entonces yo no quiero hacer del sufrimiento una teoría. Si tú estás sufriendo, hermano, tú sabes que no es una idea. Es algo muy fuerte. Pero sí creo que el Señor
quiere estar contigo en tu sufrimiento, que sepas que no estás solo, que Él está comprometido contigo y que en ese sufrimiento Él te invita a adentrarte a Él, a participar de su corazón, y Él te va a dar una fuerza divina para vivir esta situación. No es posible ser cristiano sin sentir el dolor ajeno. Entonces, parte de ser esa víctima de amor es que me hago vulnerable. Sé lo que está pasando en el mundo. No puedo saber todos los detalles, pero sé lo suficiente para unirme al dolor de mis hermanos. Tantas injusticias, tantas enfermedades, abandono, tanta dureza de corazón. Entonces, ¿cómo hacemos para que no nos abrume? Porque la llevamos con Cristo. Lo vivimos todo con Él, amando con Él. Entonces, que mi vida sea una donación de amor en Cristo al Padre por los hermanos. Y es en Él en que encuentro la felicidad. Y es asombroso cuando vivimos así. El Señor también nos da hermanos, hermanas. Como decía San Francisco, me ha dado hermanos, me ha dado hermanas. Yo no sé si en este momento te sientes tan solo que no tienes ni un hermano, ni una hermana contigo, pero si ese es el caso, ¿sabes qué? Hay otros que también sienten que no tienen hermanos ni hermanas. Entonces empecemos a salir de nosotros mismos y empezar a pensar en otro. Y ya cuando empezamos a hacer esto, ya empieza una vinculación. Veo a un enfermo, veo a alguien que está solo y uno mi soledad con la del otro y ya no estoy solo. Ya empieza a haber unas relaciones. Entonces empecemos a pensar en Dios, a pensar en los demás, a salir de nosotros mismos. Miren, una vez como párroco, habían unas viejitas, viudas, que se quejaban que estaban muy solitas. Sus hijos ya habían hecho su vida, se habían apartado de ellas, se vivían en otros estados, y ellas solitas en sus casas. Y así venían todos los días a misa, eran 3 y se conocían mucho. Y un día pensé, oigan, ¿y por qué las 3 no se mudan juntas? Si ustedes se conocen, viven en el mismo barrio, tienen la misma fe, todos los días tienen misa juntos y después van a desayunar. Pues miren, las 3 se mudan a una misma casa, a una de las casas de las 3, las otras 2 casas pónganlas en renta y les sacarán beneficio hasta financiero. Les va a hacer la vida menos costosa. Entonces las 3, una de las casas tenía 3 cuartos, cada una podía tener su cuarto, vivían hasta cómodas. Pero qué difícil nos es abrirnos a esas experiencias. ¿Y saben qué? No lo hicieron, pero desde aquel día ya no se quejaron más. Entonces por lo menos sacamos algún beneficio. Ya venían a misa diciendo, qué felices somos, y se reían conmigo. Entonces a veces nos encerramos, ay pobrecito yo, pero hermano, mira cómo está todo tu contorno, y empieza a pensar en el otro. ¿Estás en la cárcel? ¿Sabes lo que le pasó a Jacinta y a Francisco cuando los metieron en la cárcel? Se pusieron a rezar el rosario con todos esos maleantes y terminaron todos rezando el rosario también. Entonces tú eres la presencia del Señor en tu ambiente. Ay, pobrecito yo, si yo no sirvo para nada, a mí nadie me va a creer. Mira, lo único que Dios te pide es que des el paso. Empieza a rezar, empieza a compartir lo que puedas y verás que Dios hace todo. Porque a veces decimos,
yo hago lo que puedo y el resto se lo dejo a Dios. No, desde la primera instancia, déjaselo todo a Dios y entonces con Él haces lo que puedes, porque Él te va a dar la fuerza. No es hacer tú lo que puedas tú solo y después lo que ya no queda más remedio, entonces se lo entregas a Dios. Eso es una especie de pelagianismo. No, desde la primera instancia, Señor, yo no puedo hacer nada solo. Nada. Entonces me levanto de la cama por la mañana, Señor, me pongo en tus manos, me encomiendo a ti. Hoy, cada paso que tenga que dar en mi vida ordinaria, la vivo contigo. Y hermanos, esa vida ordinaria como la vida de Nazaret, que parece que no tiene tanto valor, vivida con el Señor, tiene un valor que trasciende nuestra imaginación. Entonces, mi vida es una vida como la tuya, de cada día tratar de adorar a Dios, de servirle, de creer y dejarme llevar por Él. Y a veces creo que Dios quiere algo y después me sorprende y termina en otra cosa, porque así es Dios. ¿Quién soy yo para decirle? Entonces, vivamos confiados, abiertos, que tu vida está llena de propósito y de valor en esa vida ordinaria que parece insignificante. A lo mejor te va a pasar como a Jesús, que le dicen, ¿y este que se cree? ¿No es el hijo de María? ¿No son sus hermanos conocidos nuestros? Y no sabían que Dios estaba entre ellos. Pues tú eres la presencia de Dios entre ellos. Que Dios te bendiga.